Bienvenidos a Future Design, este podcast de estrategia, innovación y transformación. Este es nuestro episodio número 5 y va a ser un espacio para conversar con una líder de la industria de seguros que hoy nos honra con su presencia. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la estrategia, sobre qué implica hacer estrategia hoy en pleno 2026, pero también sobre los retos que tenemos desde esas posiciones de toma de decisión, de liderazgo frente a nuestras compañías. Bienvenidos. Tere, querida, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenida a Quito. Yo sé que principalmente haces base en Guayaquil. Quisimos aprovechar que estabas aquí unos días de pasada. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a nuestro podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Como te comentaba, estoy estrenándome en esto del podcast, así que es una buena primera vez. Genial. Me encanta que además sea con nosotros. Sí, gracias claro por eso. que sí. Tere, querida, creo que es importante para la audiencia conocer primero un poquito y darnos contexto respecto a, creo, dos temas puntuales importantísimos. El primero, ¿quién es Seguros Confianza dentro del mercado? Felicidades, acaban de cumplir 40 años. Sí. Ayer estuvimos honrados de acompañarlos en la celebración. Y además, pues tú llevas 29 años con la compañía y hoy en un rol clave, importantísimo, presidente ejecutiva. Correcto. ¿Verdad? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, Seguros Confianza, como dijiste, 40 años en el mercado. Somos una compañía de seguros especializada y nuestros ramos aprobados actualmente son las fianzas y el seguro de crédito. Realmente cuando nacimos solo hacíamos fianzas y Confianza se creó inclusive con capital de otras compañías de seguros porque la fianza es un ramo como tan específico y un poco distinto a los seguros generales que decidieron que debía haber alguien que haga solo esto y lo haga bien. Así nace Confianza. Luego fuimos pioneros en el mercado en ese momento con el producto. Antes, si tú necesitabas una garantía, que es el vocablo equivalente al de fianza, tú tenías que acudir únicamente a la banca. Y cuando nacimos, a la garantía bancaria. Correcto. Y cuando nacimos había, digamos, dificultad para fácilmente conseguir las garantías bancarias. Entonces, era un entorno muy favorecedor para que esta compañía empiece a funcionar y empiece a crecer. Con el esquema normal de seguros, con un contrato de reaseguros, con toda la normativa vigente funcionando y así nace Confianza. Luego, en la evolución de Confianza, en un momento en que la economía estaba realmente de capa caída, hubo un cambio de accionistas. Esto fue en el año 99, justo en plena crisis, dolarización y todo esto. Entran nuevos dueños a Confianza. Confianza tiene su matriz en Guayaquil, pero tenemos oficina en Quito, en Cuenca, en Manta y una pequeñita oficinita en Ambato. Genial. Al tener esta cobertura nacional, damos fianzas a cualquier cliente que necesite dentro del territorio nacional. Y ese nicho ya lo tenemos desde que nacimos, hemos sido los líderes. Ese liderazgo lo hemos mantenido durante estos 40 años de vida, de larga vida ya diría yo. Pero en el año 2004 aproximadamente vimos que tal vez hacía falta algo más aparte de la fianza, y ahí es cuando decidimos incursionar en el seguro de crédito. El seguro de crédito es un seguro que te garantiza tu cartera vendida a crédito. Correcto. Y era un seguro que es un seguro que es como contracíclico con la fianza, con lo cual hace un súper buen balance. Buenísimo. Entre estos dos se complementan los productos. Y obviamente ya es un seguro probado a nivel mundial. Nosotros lo arrancamos. Y fíjate que esto fue el 2004. Ahora estamos 2026. Al cierre del 2025, ese mercado es de 16 millones de dólares, diría yo, apenas, porque nos ha tocado, como digo yo siempre, evangelizar sobre el seguro de crédito. Inclusive hoy te encuentras con empresarios que no saben de la existencia del producto y ahí ha habido nuestra labor de crear mercado. Ahí también somos los líderes del mercado desde hace 5 años. Nosotros lo arrancamos, luego vino una multinacional a operar el ramo también. Actualmente solo somos 3 compañías que hacemos seguro de crédito. Fianzas sí son más. Esa es un poco la historia de nuestros productos y de un poco cómo está el mercado del Ecuador en esos 2 ramos. Buenísimo. Pero sí quiero hacer énfasis en lo que implica ser una mujer liderando una compañía de seguros en Ecuador. Primero porque lo haces desde un nivel de responsabilidad que es la presidencia ejecutiva.
Correcto. ¿verdad? Tradicionalmente sería un administrador o un gerente general. Tú lo haces desde un rol que es, bueno, tiene varios brazos, varios ejercicios en paralelo, pero luego, ya que estamos cerrando el mes de marzo, y siempre es la costumbre en el mes de marzo hablar muchísimo sobre este rol de la mujer dentro de la sociedad, dentro de la economía, dentro también de la industria. Correcto. Eres la única mujer liderando una compañía de seguros en Ecuador. Sí, actualmente ¿Qué significa sí. eso? Sabes que yo antes no lo ponderaba tanto, honestamente, porque yo he visto mi crecimiento profesional, te diría como un crecimiento orgánico, como algo que se fue dando a partir de hacer bien el trabajo. Correcto. Yo llevo 29 años, como tú dijiste, en Confianza. Salí y entré 3 veces. Eso es material para un podcast Otro solito. podcast, perfecto. Pero realmente en mi última entrada entré a la gerencia financiera. Esta es una empresa familiar. Y en algún momento me propusieron la vicepresidencia ejecutiva cuando salió un vicepresidente ejecutivo. Solamente hay una posición de presidente y una de presidente. Yo ese ascenso tal vez en responsabilidad nunca lo esperé porque pensé que era un espacio reservado para la familia. Correcto. Porque es una empresa familiar. Pero realmente lo agradecí mucho porque dije, wow, es una muy buena oportunidad. Y tal vez yo en ese sentido he sido un poco, diría yo, lanzada. Porque digo, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no si realmente lo que iba a hacer era un poco más formalizar un poco lo que ya hacía? Porque yo tenía una gerencia financiera bastante ampliada, porque era financiera administrativa, pero yo había venido de un crecimiento de venir de varias áreas del negocio. Entonces yo a la compañía la conocía integralmente. Integralmente. Buenísimo. Y entonces luego ya vino la oportunidad de la presidencia, que tampoco la esperaba, pero llegó y ya era simplemente un escalón más. Entonces para mí nunca fue como que wow, eres la primera presidenta, ni mucho menos. No fui la primera, ojo, porque en esa época creo que sí había una presidenta en Zurich, me parece. Estaba en esa época, existía Equivida, que tenía presidenta mujer, pero esas dos compañías, la una fue absorbida y la otra dejó de ser. Correcto. Y actualmente, desde hace unos, tal vez 4 años, creo, no, la verdad es que no me acuerdo exactamente cuántos, ya soy la única mujer presidenta ejecutiva de una de las 28 compañías de seguro que estamos en el mercado. Siendo que somos la única compañía, bueno, si hay otra, especializada, ¿no? No hacemos todos los ramos y tenemos este nicho. Entonces sí me he empezado a cuestionar últimamente cuál es este rol, porque para mí, ya te digo, era simplemente producto de una carrera en crecimiento, natural. Un proceso natural. Pero luego me he ido dando cuenta que realmente puedo tener un impacto súper positivo en las personas que vienen detrás mío y que quieren tener oportunidad de llegar a puestos directivos. Y bueno, Confianza es la demostración número 1. A mí me dieron la oportunidad, yo la tomé. Nosotros tenemos un súper buen equilibrio. Es más, creo que está más inclinado a las mujeres que a los varones dentro de la compañía. Tu primera línea son principalmente mujeres. Sí, hay muchas mujeres, lo cual es lindo porque nosotros tenemos una línea a la interna cuando buscamos talento, y es que el talento no tiene género. Perfecto. Lo escuché alguna vez en alguna de estas charlas. Me encantó porque básicamente es lo que hacemos. Nosotros buscamos posiciones y damos la oportunidad a quien tiene el talento y las competencias que necesitamos. Y en ese sentido, las mujeres realmente lo que necesitan es la oportunidad. Totalmente de acuerdo. Cuando la oportunidad se da y no eres tal vez juzgado por ser por sexo femenino o lo que sea, creo que ganamos los espacios. Entonces, he empezado a asumir esta presidencia con un rol más de tal vez creerlo, pero más de no desde por mi propia digamos, por creérmelo yo, sino correcto, por decir, puedes tener un impacto tan bueno en más gente que debes usarlo. Perfecto. Entonces, por eso me encanta este podcast también. Gracias por la invitación, porque realmente creo que es una forma de demostrar al resto de mujeres que están en muchos otros sectores también, que llegar a posiciones de liderazgo, no digo que sea fácil, yo no considero haber hecho nada extraordinario para estar en la posición que estoy hoy. Sí, haber puesto todo el esfuerzo y siempre haber entregado lo mejor que puedo. Pero that's it. O sea, ninguna cosa adicional. Obviamente, siempre prepararte, siempre estar actualizado, siempre
yo soy mamá, tengo 3 hijas, o sea, no es que dejé de lado la no casa. Fue lo uno o lo otro. No fue lo uno o lo otro, se puede encontrar el balance, sí, a veces sacrificas cosas, pero encuentras la forma. Entonces, creo que esa oportunidad de mostrar que se puede es algo que he asumido ahora como bonito. Como parte del viaje como también. parte del viaje, porque uno ya empiezas a estar en un mood de que dices, ya quiero trascender un poquito más allá de lo que es el cargo, sino de lo que puedo influir, ¿no? Genial. No, me encanta. La verdad que a pesar de que no era el tema central de esta conversación, creo que es un punto que hay que mencionarlo, justo por lo que tú me dijiste hace un momento, y es que normalmente estos espacios se han visto como espacios solo de liderazgo de hombres, ¿no? De liderazgo masculino. Pero qué lindo que es, sin que haya sido el propósito específico, cumplir con una cuota de género, que creo que a veces caemos en eso. Correcto. En realidad, el talento no tiene género. Así es. Comulgo completamente con esa idea. Ahora, en este episodio queríamos hablar contigo, Tere, porque nos brindaste la oportunidad de tocar un espacio específico dentro de la gestión empresarial, que es la estrategia, desde su primer ejercicio, que es la planificación estratégica, hasta toda su evolución de lo que implica materializar esa estrategia. Estamos caminando ya 2 años largos, caminando a un 3er año juntos. Ha sido un privilegio para nosotros, pero sí quiero preguntarte, desde la responsabilidad, desde esta carrera de casi 3 décadas en la compañía, ¿dónde crees que ha evolucionado el rol de la discusión de la estrategia en el ejercicio específico de la planificación, pero luego ya en vivir la estrategia para que tenga sentido, para que efectivamente signifique enfrentar condiciones cambiantes, condiciones difíciles? ¿Dónde existe la estrategia en el día a día de una compañía como Confianza? Bueno, existe, creo que en la medida que tú logres bajarla a toda la compañía, existe en el día a día, tal cual. El tema es que la gente lo entienda así. Correcto. Entonces creo que el mayor reto está en que la gente entienda tu estrategia y que tú tengas la capacidad de comunicarla correctamente para que se entienda el propósito de lo que cada quien hace y cómo aporta a tu estrategia. En cuanto a cómo ha evolucionado, que creo que es un tema que sí es interesante reflexionarlo, y es, antes uno planeaba estrategias a más largo plazo. Correcto. Pero el tiempo cambiante te ha obligado a que realmente no puedes estar en esta estrategia escrita en piedra para 5 años, para 3 años, para el tiempo que yo vengo de una evolución en que he visto de todo. Teníamos 5, luego pasamos a 3, luego cada año hay que revisarla y ahora estamos trimestral. Entonces, realmente uno ve cómo ciclos más cortos. Los ciclos son mucho más cortos porque el entorno es mucho más rápido, porque la tecnología, porque este mundo tan comunicado inclusive nos hace movernos un poco más rápido. Entonces, no puedes tener tal vez sí una idea general, una visión, definitivamente sí. Pero ya cuando empiezas a bajar a la táctica, realmente necesitas esta revisión y esta, digamos, coordinación más justa, más corta. Y en ese sentido, bueno, ustedes nos han ayudado un montón porque sí cuesta, ¿no? Sí cuesta cambiar ese chip de deja esta mega planeación. Puedes hacerla, sí, pero tienes que estar dispuesto a irla ajustando. Correcto. Porque no creo que puedas sostener una estrategia que digas hoy 3 años y me voy a ir así como a rajatabla en lo que planeé. Imposible. Total. Eso no existe hoy en día. Entonces, creo que cómo haces que en la compañía se viva la estrategia es a través de la comunicación y a través de que todo el mundo entienda que el rol, sea el que sea, tiene un impacto en el cumplimiento de esa estrategia. Y ahí es el reto más grande, creo, el de la comunicación. El de generar esta cultura y abrir canales y ser súper claro, porque también a veces uno se ingenia cosas un poco raras o complicadas que luego cómo las traduces para que todo el mundo diga, mira, sí lo entendí. No, hay que hablar en un lenguaje natural, un lenguaje coloquial, en el que tú digas, a ver, mira, tenemos 3, 4 metas claras, esto es lo que perseguimos este año, y este trimestre, tanto. Este trimestre, por lo menos avanzamos aquí. Y, pasó tal cosa, no lo podemos hacer, ok, lo ajustamos, pero es irlo diciendo. Y todo el mundo empieza a vivirlo, ¿no? A decir, no, yo esto sí, porque necesitamos cumplir esta meta de acá. Porque necesitamos hacerlo de acá, porque la compañía hoy necesita esto.
Entonces, creo que esos son los retos grandes que tenemos hoy, ¿no? De acuerdo. Ahí quiero preguntar, porque pues, para fortuna del episodio, acabamos de salir específicamente de una revisión trimestral de la estrategia. Y algo que yo aprecio muchísimo, que para nosotros es un honor trabajar con ustedes, no solo porque son líderes del mercado, sino porque creemos firmemente en escoger nuestros clientes. Entonces nos sentimos honrados de poder trabajar con ustedes. Pero algo que me gusta mucho de nuestras sesiones de trabajo en conjunto es que ahí está toda la primera línea. Sí. Y a pesar de que pueden haber diferencias de edad, diferencias de origen, diferencias de formación, de puntos de vista y fricciones por naturaleza también. Hemos tenido espacios que generan fricción. Sí. Siempre cerramos en una nota positiva y entonces aquí el equipo ahora se lleva una tarea, un mandato que ya significa qué voy a hacer este lunes, qué voy a hacer todo este mes que viene, qué voy a hacer durante el siguiente trimestre. ¿Dónde ves ese rol de incluir en las discusiones estratégicas a un grupo de líderes internos que traen voces distintas? A veces sería más fácil dibujar la estrategia a puerta cerrada. No puedes, yo creo que no se puede. Pero entonces, ¿dónde entra el equipo? ¿Dónde entran tus líderes en este viaje? O sea, es fundamental. O sea, yo no me imagino definiendo una estrategia, yo sentada en un escritorio o en cualquier lado, meditando y diciendo, esta va a ser. Realmente creo, definitivamente, esta diversidad que tú acabas de mencionar, justamente de formaciones, criterios, áreas, es lo que hace rica esa discusión. Y tú sabes, a veces no estamos muy de acuerdo en ciertas cosas y nos toca negociar y nos toca decir por qué, cuestionarnos nosotros mismos, pero eso creo que es lo magnífico de tener gente distinta también, ¿no? Y yo no podría concebir, y esto realmente sí lo hemos tenido siempre hemos trabajado de estrategia con todo el equipo de primera línea, porque si ellos no están convencidos de lo que vamos a hacer, no lo van a poder ejecutar. A mí muchas veces me tratan de vender ideas, ¿no? Entonces viene alguien en solo y me dice, hagamos esto de aquí. Y luego vienen y me dicen, Tere, pero ¿por qué no has hecho esto? Entonces mi respuesta siempre es, yo no lo he comprado. Correcto. O sea, si yo no estoy convencida, se me dificulta. O sea, no, yo misma me pongo las trabas para avanzar porque no estoy convencida de que es lo correcto. Entonces creo que lo mismo le puede pasar al equipo. Si el equipo no está de acuerdo en lo que, como tú dices, cerramos con un acuerdo, todos estamos de acuerdo. Todos dijimos que sí en esto, entonces todo el mundo tiene que hacer que pase. Correcto. Si tú no tienes eso y si tú vas a tu equipo directivo y le dices, esto es lo que quiero conseguir, aquí está y ustedes vean cómo lo logran, me dice, oye, pero esto es imposible o esto de acá no sé qué. Eso en nuestro caso no se da porque todos hemos discutido las metas numéricas, las metas de mejora de satisfacción de cliente. Todo lo que es métrica finalmente se le hace una propuesta en base a algo. Si alguien tiene una observación, la dice, y si no, se santifica, digamos, más o menos, ¿no? Entonces, pero ya nadie puede decir, no, es que a mí yo no pude opinar, yo no me enteré, eso no existe. Y sobre todo creo que quedan convencidos de que hemos priorizado lo que había que priorizarse, de que hace sentido lo que estamos planteando en la estrategia, y de esa manera, convencidos, pueden ir a desplegar a sus equipos a hacer la parte que les corresponda. Correcto. Entonces es vital tener al equipo ahí. Y algo que me parece que es rico, nosotros lo promulgamos desde lo metodológico, que le llamamos estrategia evolutiva, ¿no? Esa capacidad de irse adaptando sobre la marcha. Es que tampoco escribimos la estrategia en piedra desde qué vamos a medir, cómo vamos a medir y cómo lo vamos a tratar hacia adelante. Hoy, solo por mencionar un caso, tomamos definiciones de replantear ciertos indicadores. Correcto. Normalmente, creo yo que sobre todo cuando se está haciendo todos estos ejercicios de estrategia, nos hemos encontrado con alguna resistencia a tocar el planteamiento base. Estos son los indicadores. Por ahí nunca faltan esas voces o del financiero o de la cabeza de riesgo que dicen, no, este es el indicador. Ya dijimos que este es el indicador, lo vamos a dejar allí. ¿Dónde han encontrado ustedes potencia en el hecho de poder, como foro estratégico, replantear metas, replantear indicadores? ¿Qué has visto en ese ejercicio específico? Bueno, ahí creo que sí contribuye mi rol, porque definitivamente yo no soy una persona que cree que las cosas están escritas en piedra. Absolutamente. Y creo que a lo largo de mi participación en los diferentes equipos y demás ha quedado demostrado. Entonces creo que sí hay ese entendimiento en todo el equipo
de que ante un buen planteamiento de por qué debo mover algo, tampoco porque sí, Claro. se puede mover. Y creo que lo hemos vivido. Creo que también nos hemos dado la equivocación y nos hemos hecho el autoflagelamiento cuando de repente nos hemos puesto una meta demasiado atrevida y tal vez optimista. Compleja de medir. O muy compleja de medir. Eso También creo nos ha que pasado. también nos ha pasado. O sea, nos ha pasado de todo, ¿no? Pero de todo uno va aprendiendo. Pero creo que el mayor aprendizaje es que nada está escrito en piedra. Correcto. Y que no puedes pretender en este mundo que cambia tanto decir, aquí me voy a rajatabla, porque puede haber cosas que te muevas. Tampoco ser tan flexible como decir, ok, yo quiero un retorno de tanto. No, muévelo. No, hoy día nos pasó. Total. ¿Mueve el retorno? No, el retorno no lo voy a mover. Sí. O sea, veamos qué más hacemos. Pero ese no se mueve. Porque hay cosas que no son negociables. Correcto. ¿Ya? Pero no pueden ser todas no negociables. Las que se pueden negociar son las que tienen que ver con cómo llego a ciertas metas clave que no se pueden mover. Correcto. Entonces, creo que... sí creo que yo promuevo el tema, pero sí creo que el equipo también lo ha vivido y ya tienen la confianza para poder decir, esto se va a complicar, ¿por qué no lo revisamos? O no logro medir esto, se me está dificultando medirlo. ¿Qué otra cosa puedo medir para hacerlo bien, digamos, ¿no? De acuerdo. Creo que eso también lo hemos ido aprendiendo, a punta de haber puesto a veces indicadores que luego no sabíamos ni cómo medirlos. O nos pasó en un informe trimestral de los que hacemos en la compañía a todo el público, nos hicieron una pregunta, por suerte las preguntas las mandan con anticipación, y nos dijeron, y tal avance en cuánto hemos hecho, y nos quedamos, nunca lanzamos la línea base. Claro. ¿Cómo podemos decir? O sea, nos ha pasado, no pasa nada, claro. Aprendimos. No podemos poner métricas que no tengamos ya los datos, no podemos arrancar sin líneas bases. Si no hay línea base, entonces la meta es poner la línea base. Es la primera tarea. Es la primera tarea. Eso, a medida que hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo y también ahí creo que resalto la participación de los consultores, porque realmente a veces tú puedes creer que estás haciendo las cosas bien, pero sí necesitas un método. Y sí necesitas que alguien te diga, oye, pero aquí no hay línea base. Oye, pero ¿y sobre cuánto es el crecimiento? Oye, pero ¿y esto de acá cómo lo vas a calcular? Eso ayuda muchísimo a que esto sea transparente y realmente sea claro para todos. Bueno, ya que me das pie allí, aprovecho. No puedo. No la vas a dejar pasar. Exactamente, la dejaste boteando, como diríamos. ¿Por qué apalancar esta clase de ejercicios, de esfuerzos organizacionales en un tercero? Que es además un tercero ajeno. Lo pregunto porque parecería ser que en nuestra profesión como consultores, el miedo de moda es que la consultoría va a desaparecer gracias a la inteligencia artificial. Recién escuché a un amigo gerente general, afortunadamente no es cliente nuestro, decir que ya los consultores son obsoletos. Hoy le pregunto a mi inteligencia artificial personal de gusto y me va a contar todo lo que un consultor me podría contar. ¿Por qué traer un tercero a un momento tan clave como las definiciones estratégicas? A ver, nosotros usamos un tercero fácilmente desde hace 20 años. Y siempre nos ha enriquecido la conversación, siempre nos han aportado algo adicional. No vería cómo lo voy a reemplazar, o sea, voy a reemplazar eso con inteligencia artificial. Primera reflexión. Gracias por eso. Siempre, la otra cosa que me parece importantísima de tener al consultor es, si bien tú una metodología, podrías extraerla usando una inteligencia, o podrías tener sugerencias de métricas, o podrías tener en una sesión de planeación, o sea, una sesión de planeación no eres tú y la computadora. Correcto. Estamos hablando de personas. Y cuando estamos hablando de personas que colaboramos en una misma empresa, muchos podemos tener sesgos o tener preconcepciones de ideas o de formas de trabajar. Cuando viene un externo, te da tiene esa objetividad que es súper útil en una planeación. Porque siempre va a haber, inclusive también nos ha pasado, que de repente empiezan a haber bandos de una idea contra otra idea y entonces gana el bando más fuerte, el que tiene el gerente más hábil o lo que sea. El que haya una intervención, al menos para a una persona con mi rol como un presidente, ya no soy solo yo el que dirime tal vez o el que tiene que elegir entre dos posturas tal vez contrapuestas a las que solo una se le puede dar vía, sino que tengo un apoyo
de un tercer objetivo que puede ayudarme inclusive en esta labor. Y esto te lo digo muy personalmente. O sea, a mí me encanta tener este acompañamiento porque sé que tengo a alguien que objetivamente me va a decir, ¿sabes qué? De todo lo que se ha oído, realmente aquí esto se ve importantísimo, independientemente de quién lo expuso. Correcto. Porque aquí creo que parte de lo rico de tener este foro grande, ampliado de diferentes gerentes, no importa cuál es tu rango, porque también tenemos otros que no son gerentes y que están a cargo de procesos. Correcto. No importa el rango jerárquico, lo que importa es una buena idea o una buena iniciativa. Y en ese sentido, a veces hay voces más débiles o que por decir, más tímidas, esto lo dijo el gerente que está muy bien rankeado y yo cómo voy a contraponer una idea. Entonces, hasta para dejar que salgan más fluidamente todas las ideas, es súper chévere tener la ayuda de un consultor, independientemente de toda la metodología que nos traen y que nos ayudan a organizar las ideas y finalmente nos ayudan también a hacer este cierre de, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo dejamos la priorización? Nosotros tenemos una oficina de transformación, o sea, que acompaña al consultor a poder hacer que todo esto tenga un seguimiento y demás. Pero sí, a pesar de que tenemos la oficina, yo te podría decir, un año, me acuerdo, intentamos hacerlo solos. No funcionó. Nos estrellamos. Entonces, realmente para mí es un ahorro innecesario decir voy a prescindir del consultor. Gracias por eso. Nos honra muchísimo trabajar junto a ustedes, Tere querida. Y ahí, pues, quiero también aprovechar la oportunidad que te tenemos aquí para preguntarte si pudiésemos incluso cerrar esta conversación en una nota muy arriba, muy positiva, muy desafiante incluso. Parecería ser, tú dijiste hace un momento que algo que me llamó muchísimo la atención, un ahorro innecesario. El 2026, bajo toda lupa, parecería ser que va a ser un año desafiante. Complejo. En el mundo de los seguros, particularmente en el mundo de las fianzas, particularmente también por todos los factores exógenos. Y finalmente los exógenos, ni nosotros, ni tu competencia, ni nadie los controla. Así es. Estábamos discutiendo hace un momento cómo la política externa de un país que gobierna nuestra moneda termina marcando muchas de las condiciones de mercado, de las condiciones geopolíticas, ¿verdad? Mucho factor externo. Y me gusta mucho esta idea de que, aunque sí hay que ser eficientes en la operación, no necesariamente sacar de ese presupuesto el acompañamiento, el apoyo de un experto externo es la mejor de las ideas. Ahí te pido, por favor, en ese mensaje de cómo repensar la estrategia y en ese mensaje de cómo repensar esos aliados estratégicos, esos socios clave que como compañía, que como líder necesitas, ¿qué le dirías tú a otros que dicen, no, la planificación estratégica la podemos hacer? Yo tengo aquí gente, todos son muy inteligentes, además les pago unos sueldazos, pues que se pongan a hacer ellos la estrategia. Claro, que se devengue, pero luego desde ese rol también de crear nuevas oportunidades desde el espacio de la estrategia. Para mí, como te dije, un ahorro innecesario. Para mí, el acompañamiento en la estrategia es una inversión, porque finalmente, además de a quién eliges, ¿no? Ustedes nos aportan mucho con el tema de la innovación. Yo creo que eso, por más que tú digas, tengo un equipo dentro, siempre es bienvenida la visión externa. Y definitivamente creo que el producto final de tu estrategia termina mucho más enriquecido cuando tienes un acompañamiento. Y nuevamente, no hay sesgo, porque el consultor nos ayuda a evitar eso, el sesgo de una voz o el sesgo de un área o el sesgo de una necesidad. Correcto. Tratamos de nivelar y de realmente priorizar lo prioritario en la estrategia y darle la claridad que es lo fundamental. Entonces, no voy a decir que no pudieras hacerlo solo, pero no te va a salir tan bien. Entonces, desde ese punto de vista, si me dices mensaje a colegas y demás, a tus colegas, a tus pares, es no ahorren. No ahí, porque realmente una estrategia bien planteada es el éxito para tu año o tu trimestre o realmente para tu gestión como representante o último decidor y responsable. Correcto. Del resultado de tu compañía. Entonces,
siempre se ha visto que es mejor poner recurso o tomarse el tiempo de pensar bien las cosas antes que ejecutar, ¿verdad? Correcto. Eso es la planeación. Correcto. Pensar antes que ejecutar. Un mejor pensamiento, un pensamiento enriquecido con esta voz externa, siempre te va a dar un mejor resultado. Muchísimas gracias nuevamente por confiar en nosotros, por confiar en el trabajo que podemos hacer. Nos honra, como te dije desde el principio. Pero además, realmente nosotros creemos que es importantísimo garantizar que en estos espacios, algo que lo decíamos al arranque, es natural que exista fricción. Uh-huh. Nos ha pasado que salimos de una sesión de trabajo con los equipos gerenciales y por ahí hay algún gerente que se siente personalmente afectado, ¿no? Y como tenemos mucha cercanía con nuestras contrapartes, es natural que nos escriban y nos digan, oye, no me apoyaste en este punto. Y te transmito en absoluta confianza algo que le hemos dicho a nuestros equipos internos como consultores, pero también hasta a nuestros mismos clientes. Nuestra lealtad, a pesar de que nos encanta incluso forjar lazos de amistad personal como con ustedes, que a mí me honra mucho, nuestra lealtad es a la compañía. Correcto. A la compañía. Y eso lo sabe nuestro equipo. Ese es el primer mandato cuando encontramos dificultades, disensión, cuando encontramos puntos de vista distintos que conflictúan. Uno podría pensar, no, me debo al accionista. No. Me debo más arriba. Ni siquiera me debo al accionista. Nosotros nos debemos primero a la compañía. Porque has tenido un voto de confianza en nosotros, correcto, encomendarnos, acompañarles en una tarea tan compleja, tan desafiante, que nosotros la tenemos muy clara. Ahí el consultor aporta valor. Cuando se ocupa y se preocupa de lo que es mejor para la compañía. Donde los individuos todos aportamos y todos tenemos vistas distintas, pero siento que si todos tenemos, incluso los equipos internos, los equipos externos, todos tenemos ese sentido de lealtad primero hacia la compañía, todo después va fluyendo mejor, ¿verdad? Fluye mejor, correcto. Sí, definitivamente que sí. Bueno, y tú sabes que para contratar a un consultor para una planeación estratégica igual se cuenta con la venia de un directorio. Correcto. Y finalmente tú dices no al accionista, pero sí a la compañía, al directorio, porque te encarga a ti como consultor y a mí como presidente tiene que cumplirse esta estrategia, claro. Tienen que hacer un buen diseño. No es solo el ejercicio. No es solo el ejercicio, es, ok, lo que me vas a mí, me acuerdo alguna vez en un directorio, cuando hice una propuesta de un presupuesto Hidalgo, un director sacó el teléfono y le tomó una foto a la pantalla y me dijo, te lo grabo, porque no me creía claro. Los números que le estaba mostrando, ¿no? Entonces, me quedé con eso, o sea, uno expone un compromiso que luego tiene que hacer realidad. Correcto. Entonces, sí, importantísima digamos, esa determinación de decir, yo veo por la compañía. Y esa es esta objetividad, creo yo, que es lo que yo pondero mucho en el consultor, ¿no? Otra vez, muchísimas gracias. No solo por acompañarnos en este espacio. Bienvenida al mundo del podcasting. Ay, ojalá muchas gracias. Luego ha estado puedas tener muy tu divertido. propio podcast. Claro, ya puedes pensar. Bueno, finalmente, para transparencia de toda la audiencia, tú tienes algo parecido a un podcast que es el Café con Tere. Con Tere, ¿verdad? Sí, es un espacio interno de comunicación interna muy exitoso, además. Totalmente, la gente lo aprecia un montón y yo lo recomiendo usarlo. Es un informe trimestral. Nosotros en Guayaquil tenemos el famoso el bolón de Tere. Correcto. Y un poco a raíz de eso salió nuestro Café con Tere y es mi informe trimestral a toda la compañía de cómo estamos, de cómo están los objetivos, cómo van los proyectos, de qué terminamos, qué empezamos, porque de eso se trata, de hacer Correcto. Sentir a todos parte de los resultados y los logros y también de los fracasos de la compañía, donde no estamos bien, donde sí estamos. Eso es parte del mantener a la gente alineada, ¿no? Y es lo que te ayuda luego a cumplir. Y cierro con esto, que lo dijiste también temprano en la conversación, la relevancia de la buena comunicación. Totalmente. Hay que saber comunicar, por eso nos honra poder comunicar estos casos de éxito que tenemos como firma, pero que finalmente les pertenecen a ustedes como nuestros clientes. Nuevamente, Tere querida, muchísimas gracias por darte el espacito de participar en este espacio. Muchísimas gracias. Y que no sea la primera vez. Perfecto, yo raincheck. Muy bien, perfecto. Gracias, Tere. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Gracias.